Indudablemente hoy la situación de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, trastocó todo el mercado internacional. Alemania tiene problemas serios para garantizar el suministro de gas para el próximo invierno. Incluso el mantenimiento del Nord Stream 1, que es el principal gasoducto de importación de Alemania, está comprometido. Lo miramos esta semana, hay noticias sobre eso. Y en ese marco donde Europa está repensando qué es lo que tiene que hacer, cómo garantizar su abastecimiento y su suministro de energía para los próximos 20, 30, 40, 50 años, es donde creemos que Argentina tiene un lugar. Por eso fuimos a buscar a José Martínez de Oz, a Pablo Rueda, a Juan Cruz Azari, los tres son referentes de MHR Abogados, para indagar y conocer un poco más efectivamente cuán factible y cuán viable es esa oportunidad. Así que, José, como siempre, es un placer saludarlos, lo mismo para Pablo y para Juan Cruz. ¿Qué tal, Nico? Para meternos directamente en tema, si uno lee los papers de la Unión Europea, uno ve que hay iniciativas súper ambiciosas de reconvertir todo lo que es la generación de energía de Europa para independizarse de Rusia, para reemplazar ese gas ruso con distintas tecnologías y demás. La pregunta es, ¿Argentina tiene un rol que jugar en ese escenario? Nico, la respuesta es absolutamente sí, a pesar de que hasta ahora hemos hecho poco y nada. Creo que en una oportunidad anterior dije que tenía la sensación de estar parado en un andén de tren y iban pasando los convoyes de trenes y ninguno para en nuestra estación. Y no para en nuestra estación porque no la tenemos lista para recibir los trenes. Y lo que vos dijiste de respecto, digamos, de la Unión Europea, lo que abre es una oportunidad mayor de que la que teníamos antes. A raíz justamente de la invasión de Rusia a Ucrania y los efectos de esto, la Unión Europea ha emitido una serie de directivas que muestran una clara intención, una determinación política de independizarse de la importación de combustibles fósiles de Rusia. De hecho, para que tengamos una idea de la magnitud que significa esto, el año pasado Europa importó combustibles fósiles, es decir, incluyendo carbón, petróleo y gas, por 100 mil millones de dólares, 100 billones de euros, en un solo año. Es decir, que esto realmente es impresionante. Y si queremos mirar el gas natural, básicamente lo que ha importado de Rusia el año pasado eran 115 millones de metros cúbicos. Entonces, tenemos, digamos, realmente que representa el 45%, ¿no es cierto?, del consumo de Europa. El gas ruso representa el 45% del gas de Europa. Y a raíz de esta situación, Europa ha implementado una serie de medidas tendientes a generar independencia. Son todas medidas que van a desarrollarse a lo largo de los años, pero que tienen un fondeo muy interesante. Para dar ejemplos, Europa tiene un fondo de más de 130 billones de euros, para financiar infraestructura en materia no solamente de energías renovables, sino también de LNG e hidrógeno verde, también para importación de LNG. Y todo esto está sucediendo en este momento. Europa, como ustedes saben, ya está mirando a eventuales proveedores del LNG. Hoy en el mapa de Europa están fundamentalmente Estados Unidos, Qatar. Están tratando de mirar otras oportunidades, como por ejemplo Noruega, Canadá, e incluso países como Egipto e Israel. Lo cierto es que Argentina no está en el mapa de Europa. Argentina hoy por hoy no figura, no es una opción, no es un proveedor ni seguro ni no seguro, no es un proveedor, punto. Y eso es algo que la Argentina puede cambiar. A ver, me gustaría hacer un punto ahí. Vos decís, este es un tren que pasó muchas veces, no frenó en la estación. ¿Qué es distinto de este escenario? Obviamente hacíamos referencia al escenario bélico que tenés en Europa. Y pregunto, el hecho de que Argentina tenga o haya demostrado en los últimos 3 o 4 años la reducción de costos que hubo en el desarrollo de gas de vaca muerta, la productividad de los pozos,
la verdad que el éxito que ha tenido la industria de productores, sumado también a la industria de servicios, para poder tener pozos como los que están teniendo hoy. ¿Eso se conoce a nivel global todavía? ¿O todavía falta que esos datos por ahí se hagan más masivos o que incidan? Realmente no sé si eso termina siendo una variable que puede conducir a un proyecto de exportación de gas o no. A ver, sin duda, lo que vos acabas de mencionar es súper relevante. Eso coloca y le da competitividad al gas argentino. Son datos conocidos porque en la Argentina operan casi todas las empresas internacionales. Digamos, ese no es el problema. Tampoco hay un problema de que el recurso no esté o haya dudas respecto a la suficiencia del recurso. Todos creo que a esta altura sabemos que hay recursos en Vaca Muerta para abastecer, digamos, aún a niveles de producción mucho mayores que los actuales, con un importante componente de exportación por generaciones. Ese no es nuestro problema. El problema es que no es un problema de recursos, digamos, recursos de gas y de petróleo, es un problema de inversión, la inversión para desarrollar masivamente Vaca Muerta y para sacarlos. ¿Y de qué depende que se materialice esa inversión? Bueno, creo que depende de dos categorías de cuestiones. Una categoría es tener un marco regulatorio adecuado, creíble y estable, del cual van a hablar ahora en unos minutos Pablo respecto al LNG y Juan Cruz respecto del hidrógeno verde. Pero el primer requisito es la macro. La Argentina tiene que pasar a tener una macroeconomía normal. ¿Qué significa eso? Bueno, muy brevemente. Primero, digamos, no hay ninguno de estos proyectos que implican un desarrollo masivo de miles de millones de dólares, en donde dependés, además de la importación de tecnología, la importación de equipos, estos equipos son todos equipos importados, con el cepo cambiario actual y la escasez de dólares. En realidad, no es cierto que no hay dólares con la política cambiaria actual del gobierno y no hay dólares al tipo de cambio oficial. Pero hay dólares a su valor real de mercado. Sí. Entonces, lo primero es que terminar con el cepo cambiario, porque si no, no va a haber importación de ningún tipo. Tener un régimen, acordémonos que todos estos proyectos se apuntan a financiar a través de un esquema de project financing, es decir, financiación sin recursos contra los sponsors del proyecto, es decir, que el proyecto sea autosustentable para repagar la financiación. ¿Esto qué significa? Son proyectos de exportación, tiene que haber libre disponibilidad de las divisas de exportación. Tiene no solamente que haber libre disponibilidad de divisas, las divisas tienen que poder ingresarse al país y, digamos, el proyecto no tiene que estar obligado a liquidarlos, y si los liquida y los convierte en pesos, tiene que tener la posibilidad de comprar dólares para salir. Ahora, es interesante lo que planteás porque, y más en un escenario donde uno ve que la macro tiene una situación de crisis muy compleja y que probablemente haya algún tipo de salida sistémica, ya no de corrección, sino de rediscutir integralmente el sistema cambiario, monetario. O sea, la verdad que uno lo que ve es que cada vez más común escuchar a economistas o a distintos referentes a plantear que hay que buscar algún plan de shock distinto, de ir corrigiendo alguna variable en particular. Ahora, y también abriendo un poco el juego al resto de esta mesa virtual. Y paso a Pablo, que Pablo es alguien que viene haciendo pedagogía y divulgando el concepto del proyecto del LNG y que trabaja horas y horas sobre ese proyecto. ¿Por qué, Pablo, en este caso sería distinto para Argentina? Y pensando un poco qué tipo de instrumento habría que lograr para que ese proyecto, por ahí no este año, no el que viene, pero pensar de acá a 4 o 5 años, hablábamos con referentes del upstream y nos hablaban que un proyecto de estos, si vas fast track, si vas rápido, lo podés tener en 4 o 5 años, no antes. O sea, ¿qué tipo de situaciones novedosas deberían pasar para que este proyecto se empiece a materializar? Sí, en eso creo que soy menos optimista que José, que dice que hay que solucionar la macro para que esto se viabilice. Sí. Esto para la Argentina, solucionar su macro va a llevar mucho tiempo, o al menos es algo dificilísimo de lograr. Yo creo que lo que hay que hacer para viabilizar estos proyectos de GNL es aislarlos de la macro argentina. Justamente crear
un marco regulatorio especial, reglas de juego especiales que permitan viabilizar estos proyectos aún en un escenario de problemas macro argentinas y problemas cíclicos de la Argentina que son recurrentes. ¿Cómo lograr esto? Y esto se logra con un acuerdo político de las principales fuerzas del país que se pongan de acuerdo de que al menos respecto de esta actividad que no existe hoy no existe la exportación de GNL, esta actividad estamos todos de acuerdo que la vamos a llevar adelante cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea la macro de la Argentina. Y para eso vamos a crear reglas de juego independientes para esta actividad que permitan su desarrollo. ¿Y por qué? Levante la mano quien no quiere divisas y empleo en la Argentina de hoy. Todo lo quiere. Sí. Desde Milei hasta Del Caño votarían divisas y empleo. Con lo cual, lo que hay que hacer para viabilizar estos proyectos es justamente, como decía José, se necesita muchísima inversión para viabilizarlo. Se necesita inversión en el midstream y en el downstream. Para eso hay que crear reglas de juego especiales que viabilicen esos proyectos y los hagan viables. Principalmente porque hoy, además de existir una demanda global, que es muy importante, como decías vos, a partir de la guerra de Ucrania, además existe una mayor demanda de contratos de largo plazo, y eso sí es muy gracias a la guerra de Ucrania. Es decir, vos decís que no existe tanto el mercado, o sea, el mercado spot existe, obviamente, pero que también está una necesidad de países de firmar contratos 10, 15 años. Vimos el caso de Finlandia, firmando un contrato con Accelerate por 10 años para tener un barco de liquefacción que le dé seguridad en el suministro para eventualmente no depender tanto del gas de Rusia. Totalmente. Y eso, antes de la guerra de Ucrania, existía una tendencia contraria, una tendencia a la contratación spot en el mercado global de GNL. Hoy es todo lo contrario y no va a cambiar porque haya un acuerdo de paz en Ucrania. Los países se dan cuenta, a partir de lo que pasó en Ucrania, de la importancia de tener un suministro confiable energético. Y eso hace que salgan a contratar en el largo plazo, haya o no una guerra en determinado momento. Ahora, Pablo, haciendo un doble clic ahí en esta idea de buscar un régimen especial, porque es algo que es un concepto que hemos hablado en EconoJournal más de una vez. ¿Qué imaginás? ¿Qué tipo de instrumento imaginás? Uno ve, por ejemplo, no sé, Perú, que logró viabilizar Camisea con un contrato ley, que es un tipo de instrumento que prevé la Constitución peruana, que no existe en la Argentina, y que le da mucha garantía a ese contrato. De hecho, uno ve los distintos vaivenes políticos y sociales de Perú en los últimos 5 años, sin embargo, ese contrato se mantiene a rajatabla, nadie lo toca porque se entiende la importancia económica y también legal que tiene ese contrato para el país. ¿Qué estás imaginando para la Argentina? ¿Qué se puede hacer ahora teniendo en cuenta el contexto también? Sí. Lo principal es el acuerdo, que haya un acuerdo político. Sin eso, cambia la Constitución y sigue habiendo riesgo político. Vos estás imaginando un acuerdo político particularmente sobre este proyecto, digamos. Sobre este proyecto, sobre la actividad de exportación de GNL. Ese es el acuerdo político. Y sobre ese acuerdo político tiene que estar instrumentado como mínimo en una ley. No digo de ir al caso de Perú, que lo tiene con jerarquía constitucional. Con una ley sería suficiente. ¿Y qué contenido tiene que tener? Lo que decía José, tiene que contener garantías de estabilidad macro para estos proyectos, especialmente garantía de tipo cambiario, de tipo impositivo, de tipo laboral y de tipo regulatorio, porque no nos olvidemos que uno de los principales problemas de la exportación de gas o GNL, que sería lo mismo, es el tema de que la Argentina tiene un mercado interno muy desarrollado y que recurrentemente tiene problemas con los precios internos del gas natural y que eso por muchos años ha repercutido en los proyectos de exportación. Entonces, también hay que dar garantías regulatorias importantes a este tipo de proyectos. Y te llevo, antes de darle pie a Juan Cruz y meternos un poco más en otro objetivo súper interesante, por ahí no para los próximos 5 años, pero sí pensando en los próximos 10, 15, 20 años,
que es el tema del hidrógeno verde, que se habla mucho a nivel global, incluso a nivel regional uno ve que empieza a materializarse. En Chile tienen sus proyectos. Pero antes de pasar a ese tema, te hago una última, Pablo. ¿Vos creés que ya está saldado el debate de que el gas se puede exportar, que se puede poner en valor a partir de una exportación y enviarlo a Asia, a Europa? ¿O todavía ves resabios de cierta discusión política que no es conducente hacia ese lugar, sino que por ahí lo ve más de esa lógica de no, el gas queda adentro, no se vende, por más que es cada vez más obvio que la cantidad de reservas que tenés, la cantidad de TCF que tenés en Cuenca Neuquina, ojalá en otra cuenca también, pero en Cuenca Neuquina seguro, excede largamente lo que se puede pensar o proyectar a partir del consumo doméstico. Sí, para contestar tu pregunta hay que ver el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que prohibía la exportación de gas. Obviamente. Tenía una prohibición. Hizo un estudio económico muy detallado para decir, ¿le conviene a la economía de Estados Unidos, ahora que tenemos el gas no convencional, le conviene salir a exportar? Hicieron un balance de pros y cons y le dio que era favorable. En el 2016, Estados Unidos hizo su primer embarque de GNL para la exportación. 8 años después, hoy, Estados Unidos es el principal productor de GNL para exportación del mundo y a fin del 2022 va a tener la mayor capacidad de producción de GNL de exportación de todos los países del mundo. Terrible. Claramente, en el contexto de hoy, puede haber mucha gente que diga esos pensamientos de antes de esto puede afectar el mercado interno, ¿no? Claramente hoy sería una pérdida de oportunidad criminal no desarrollar estos proyectos en Argentina. Juan Cruz, abro un poco el paño con vos. La verdad, el tema del hidrógeno verde, tuvimos una noticia de alto impacto mediático hace algunos meses con una empresa australiana eventualmente muy interesada en invertir, cerca de 8.000, 8.500 millones de dólares en un proyecto de largo plazo. Obviamente que eso hay que tomarlo con muchas pinzas, para decirlo de alguna manera, son proyectos graduales, modulares, o sea, hay que darle tiempo, pero si uno ve que Chile tiene un proyecto cerca de Punta Arenas que está avanzando de forma real, significativa, y que hay actores de mucho peso metido ahí, está Siemens y demás, incluso creo que está Porsche también metido. ¿Cuál crees que es el enfoque necesario para que la Argentina se posicione frente al desarrollo del hidrógeno verde, también teniendo en cuenta dónde estamos parados hoy? Bueno, el tema comparte bastantes puntos con lo de GNL, ¿no? Porque también esto se disparó de manera muy fuerte, más allá de que había empezado a impulsar la necesidad de desarrollar este tipo de generación, de generación de reservas de energía y demás. La guerra en Ucrania llevó, como mencionaron antes, a mostrarle a Europa la necesidad de tener independencia energética, y dos de los fundamentales para eso que marcó en los últimos meses la Unión Europea es conseguir países o socios estratégicos seguros para desarrollar el GNL y para desarrollar hidrógeno verde. Y ahí es donde Argentina creo que tiene un potencial muy importante. Hay varias empresas que están interesadas, pero también hay otros países que tienen este potencial, y es una industria que se está empezando a desarrollar. Y va a tiempo, como marcabas vos, no estamos hablando del corto plazo, estamos hablando de mediano plazo, son proyectos que requieren grandes montos de inversión. Y hay otros países como Uruguay o Chile que han hecho el trabajo y los deberes mucho mejor que Argentina en los últimos años. Entonces Argentina requiere necesariamente ponerse los pantalones y empezar a trabajar en la regulación. Y para trabajar en esa regulación tiene que partir de donde está Argentina hoy, macroeconómicamente muy mal y con una historia de los últimos 25 años que no es muy buena para el incluso para solo. Entonces, ¿qué creo que es lo que la Argentina tiene que hacer? Algo muy parecido a lo que marcaba Pablo recién con el GNL, aislarlo del riesgo argentino.
Estos proyectos van a ser en un principio 100% exportación, consecuentemente el riesgo de off-taker no lo debe tener porque van a ser off-takers extranjeros, pero el riesgo argentino, exacto, que produce un aumento muy costoso del crecimiento del capital, tiene que ser aminorado por parte del regulador a través de un buen marco regulatorio que Argentina supo tener en otras industrias en el pasado, generar en otras industrias en el pasado, y lo tiene que volver a hacer ahora. Y ese marco regulatorio tiene que ser producto, sin duda, de un acuerdo político en el Congreso, donde al menos la mayoría del espectro político se ponga de acuerdo de que esto es una industria estratégica, que Argentina tiene el potencial, porque tiene renovables de primer orden, porque tiene recursos hídricos, como pocos países, lo puede hacer cerca de los puntos de exportación, de los puertos. Entonces, Argentina requiere poner, es una exigencia, creo que no podemos perder esta oportunidad porque nos vamos a arrepentir. Los países están avanzando muy rápido. Hace pocas semanas presentó su hoja de ruta. El segundo semestre de este año va a sacar, por lo que anunciaron, una licitación para proyectos de generación eólica offshore para la producción de hidrógeno. Chile viene hace 3 años ya en esto. Es absolutamente indispensable que el legislador argentino se calce los pantalones largos y establezca un marco regulatorio competitivo a nivel internacional, sabiendo que en ese rubro vamos a competir con Brasil, vamos a competir con Uruguay, vamos a competir con Chile, vamos a competir con muchos países de la región y de otros lugares del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese marco regulatorio? Bajar el riesgo argentino. ¿Y cómo se baja el riesgo argentino? De la macroeconomía argentina, estableciendo pautas claras de que el inversor va a poder acceder al mercado libre de cambios en cualquier momento, que no lo van a obligar a liquidar, que va a poder disponer libremente de su producción, que ante cualquier conflicto, por lo menos en los primeros años, que ante cualquier conflicto se va a resolver como pasa en Perú, a través de arbitrajes internacionales y no a través de disputas en los tribunales locales, porque claramente hoy Argentina no es confiable. Argentina requiere hacer un trabajo de confianza respecto del inversor y por ahí en 20 años, haciendo deberes, podemos volver a sentarnos igual, pero hoy tenemos que atraer a esos inversores y explicarles por qué Argentina es una opción cuando tiene países, por lo pronto, al este y al oeste de Argentina y con Brasil, con un costo de capital muy inferior al de Argentina. Cuando uno va a Chile y los inversores internacionales que fueron saliendo... ¿Cómo? Perdón, no, te decía, déjame hacerte 2 preguntas porque es interesante que lo estás planteando. ¿Se puede pensar en algún tipo de buscar algún paralelismo con lo que fue la ley de inversiones mineras y lo que ese instrumento terminó traccionando las inversiones en minería en los 90, cómo permitió la construcción de Bajo la Lumbrera, de Vanguardia, de algunos proyectos más que en un sector que no tenía gran desarrollo en Argentina, en ese momento como la minería, y que tenía, como tiene la minería, la ventaja de que los productos no tienen esa demanda interna que sí tiene el gas y que Pablo decía que es un problema, porque es un problema. Siempre está la tentación o está el temor por el lado del inversor de que alguien tome el gas de importación para abastecer la demanda interna, si es que hay problemas de suministro porque se congelan tarifas, porque se pisan los precios relativos del gas. En el caso del hidrógeno verde, al igual que la minería, uno puede ver que son productos de exportación, con lo cual la dinámica, esa cuestión de que la tentación de que se te mete el Estado con la tentación de quedarse con parte del producto, por ahí no lo tenés. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿la Argentina tiene ventajas comparativas en términos de, no sé, el potencial eólico, fotovoltaico, el corredor eólico desde el sur de la provincia de Buenos Aires en Patagonia? ¿O crees que no es determinante ese recurso en sí? A ver, respecto a la primera pregunta, yo creo que el ejemplo de la ley de inversiones mineras es el camino a tomar, ¿no? Hay que establecer en el marco regulatorio del hidrógeno, ya sea de baja emisión, ya sea el verde, ya sea el azul, ya sea el turquesa, los hidrógenos de baja emisión o el rosa, necesariamente tiene que establecer un régimen donde el proyecto de alguna manera es aprobado por el Estado. El Estado toma el commitment de respetar las pautas de juego establecidas
estableciendo un régimen de estabilidad fiscal y normativo regulatorio, ¿no? Que no va a estar cambiando las reglas de juego cada 2 minutos y que la seguridad jurídica, que nuestro Tribunal Superior Federal ha establecido en reiteradas oportunidades que es un derecho el constitucional, el de la seguridad jurídica, me parece que es algo sumamente importante a prever por parte del legislador. La realidad es que estos proyectos, como mencionaba José, son de miles de millones de dólares. Entonces, cuando uno hace, y al muy largamente, cuando un inversor hace el análisis de si invertir tantos miles de millones de dólares en la Argentina, claridad sobre la estabilidad, tanto jurídica como la estabilidad fiscal, porque los cambios que Argentina se tentada de tanto en tanto en hacer, modifican sustancialmente el éxito o el fracaso de esa inversión. Y la ley minera logró canalizar un montón de inversiones producto de eso, producto de esos sistemas. Entonces, yo creo que tu pregunta es muy buena porque es algo que necesariamente se tiene que hacer. Argentina tiene que hablarle claramente al inversor a través de un régimen legal y a través de algún procedimiento de aprobación de este tipo de proyectos que le asegure al inversor, que le asegure la jurídica y estabilidad fiscal. Que de lo contrario, este tipo de proyectos no van a venir acá, van a ir a otros países. Es interesante. Y se relaciona con tu segunda pregunta. Argentina, si bien tiene de los mejores recursos eólicos y de los mejores recursos solares que hay en el mundo, la verdad que Argentina tenemos parte de eso, lo cierto es que el costo de capital en Argentina es mucho más alto que en Uruguay, es mucho más alto. Entre los mejores recursos, pero si el costo y el riesgo de invertir en algo pasa lo que informan los organismos internacionales de la materia en los últimos meses. Argentina está en el final de los países con destino para este tipo de inversiones. ¿Por qué? Y porque el riesgo es muy grande y el costo de inversión es mucho más alto. Si yo, para hacer lo mismo, puedo hacer en Chile, lo puedo hacer en Uruguay, lo puedo hacer en Brasil, a un costo menor, a un costo de inversión menor, y lo voy a hacer ahí. Y encima obviamente, con la historia de respeto por las instituciones jurídicas que tienen esos países, ¿no? Por eso decíamos el lema, el título del Gas Day es cómo atravesar, un poco decíamos el invierno, porque estamos en pleno invierno y es el momento de mayor exigencia del sistema de gas o del mercado de gas argentino, pero cómo atravesar esta coyuntura, ¿no? Podría también incluir, decir, este invierno es esta crisis, si se quiere, económica, esta falta de liderazgo en el área energética que se ve, es algo palpable, sin perder de vista objetivos de mediano y largo plazo, que uno ve que hay una oportunidad nítida. José, te hago una pregunta, vos ya has visto varias de estas coyunturas, cada una tiene sus bemoles, sus rasgos distintivos de otras, pero a veces has visto varias de estas crisis que la Argentina tiene, que tenemos como país. En este caso, si yo te pregunto, si vos te imaginás de acá en un plazo de 5 o 10 años, ¿crees que vamos a poder ser capaces de materializar una planta LNG, de avanzar significativamente en lo que es hidrógeno verde, que implicaría reactivar también un sector de renovables que en los últimos años perdió un poco de potencia, o perdió bastante potencia, ¿no? Si se quiere, en inversión y demás, por múltiples problemas, falta de capacidad de transporte, falta de financiamiento, falta de política, si se quiere, pública en esa dirección, pero imaginás realmente, te lo digo porque me parece que vale la pena tu testimonio ahí, de si te imaginas un proyecto de estos en marcha, o crees todavía que hoy hay que ser cauto y hay que quedarse, ver cómo se desenvuelven los acontecimientos antes de opinar. Mira, yo creo que hay que avanzar en esa dirección. De hecho, hay muchos jugadores importantes en el mercado, tanto en gas como en hidrógeno verde, que están, digamos, iniciando o preparándose, porque todos están asumiendo que al fin del día la Argentina va a tomar conciencia de esta enorme oportunidad que está perdiendo. Y déjame agregar algo en el sentido, digamos, para redondear un poco, o para dar un incentivo, llamémoslo adicional, al acuerdo político que constituiría la base de un marco regulatorio, tanto para el LNG como otro marco regulatorio para el hidrógeno verde. Yo creo que una cosa que ayudaría a cerrar la brecha política, además del interés que mencionaba Pablo, que todo el mundo debería estar de acuerdo en tener
más producción, más generación de divisas, actividades que generen, digamos, impuestos, regalías para las provincias, más trabajo. Además de todo eso, uno a veces tiene la sensación de que en política un determinado partido en el gobierno no termina de darle prioridad a proyectos o iniciativas, como podrían ser estos marcos regulatorios tan indispensables, porque en definitiva piensan que los beneficios se cosechan en el mediano, largo plazo y que eso va a beneficiar a la próxima administración. Esto es uno de los factores, no digo que sea el único o el determinante, no, pero eso sí. Pero es uno de los factores. Una forma digamos, de encontrar una solución a ese problema, y que además también le traería estabilidad al país, es lo que han hecho otros países, como por ejemplo Noruega o Chile con el cobre. Noruega lo hizo con el petróleo, Chile con el cobre, es crear un fondo, digamos, de sustentación, llamémoslo fondos soberanos, en donde en definitiva una porción, digamos, significativa de los recursos fiscales que son generados por estos proyectos vayan a un fondo que nadie puede tocar, y ahí esto es parte del acuerdo político y parte de la ley, que nadie puede tocar para gasto corriente. Que en definitiva estos fondos soberanos o fondos de sustentación o de estabilización, como uno quiere llamarlos, sirven para, digamos, amortiguar épocas de vacas flacas cuando vengan, o sirven para financiar proyectos de infraestructura que el país tanto necesita para ser más competitivo. Creo que este es un ingrediente importante del acuerdo político, como lo es también el de, digamos, olvidarse, digamos, porque uno escucha cuando habla de estos proyectos que algunos de los actores, me refiero a actores del sector público, piensan y dicen, esto es una oportunidad para volver a cobrar más retenciones a las exportaciones. Y la respuesta es categóricamente no. Digamos, no podemos estar pensando en crear impuestos para una actividad que hoy todavía no existe. Además, si creáramos esos impuestos, perderíamos esa competitividad que mencionaba Juan Cruz, que es esencial. Y por eso que pongo el énfasis en la macroeconomía. No hay ninguna duda, como dice Pablo, que hay que aislar estas actividades estratégicas, sí, digamos, de la macro. Y los marcos regulatorios aprobados por ley, con arbitraje internacional, que crean foros neutrales, son instrumentos indispensables para